En ese momento nos sentamos y se lee la palabra de Dios. Se dieron cuenta que hice una venia al altar y no hice la genuflexión al sagrario. Porque, aunque esto es una misa seca, quiero explicarles bien. Cuando pasamos de un lugar a otro durante la misa, no hacemos genuflexión al Santísimo, sino veneración al altar, que es el lugar del sacrificio. Bien, desde el ambón se leen las lecturas. Ya les expliqué la distribución de las lecturas. En las misas de diario se lee una primera lectura, un salmo y el Evangelio. Las lecturas van cambiando. Un año leemos lecturas del Antiguo Testamento y otro año leemos lecturas del Nuevo Testamento. Se llama año 1 y año 2. Y luego los domingos tenemos año A, B y C. Es la manera como están distribuidas las lecturas. De tal manera que si usted viene a misa todos los domingos durante 3 años, habrá leído lo más importante de todos los evangelios. Y realmente lo más importante de todas las Sagradas Escrituras. Bien, eso es las lecturas. Las lecturas exponen la historia de la salvación. Ya entenderán ustedes que la misa tiene 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra comienza en el nombre del Padre y concluye con la oración de los fieles. La liturgia de la Eucaristía comienza con la procesión de las ofrendas y termina con la bendición final. Son 2 partes de la misa. Bien, entonces se leen las lecturas. La lectura es palabra de Dios, no es palabra humana, tampoco fue algo de invención o de acuerdo con Dios, solo que Dios quiso revelar, que se pusiera por escrito. Por eso la veneración tan grande que le tenemos los cristianos a la Sagrada Biblia. Luego de terminada el Evangelio, se hace una homilía. Es interesante porque muchos domingos, al final de la misa, la gente dice, gracias por la homilía. Bueno, gracias por decirme gracias. Pero lo más importante de la misa no fue la homilía. Lo más importante de la misa fue la misa. Entonces hay personas que dicen, yo voy a la misa con el padre fulano de tal porque él da unos sermones bien buenos. Es verdad, el sermón nos educa, sin duda, y nos enseña. Y eso está muy bien. Pero realmente lo importante de la misa no es el sermón largo que me dio el sacerdote, como de 40 minutos. Realmente la homilía debería ser no más de 7 a 10 minutos. Entre 7 y 10 minutos es realmente una aplicación de la palabra de Dios a la vida de los fieles. Eso es lo que es la homilía. Muy bien. La homilía debe instar al fervor de los fieles, sobre todo a amarlo más y a ser más santos. Terminada la homilía, el sacerdote vuelve a la sede y allí hay un silencio. Se llama silencio litúrgico. Es un momento en el que el sacerdote se sienta un momento. Hace una pausa, se pone de pie y reza el credo. El credo se reza en las solemnidades y en los domingos. El credo es la profesión de nuestra fe. Hay 2 versiones del credo. El credo de los apóstoles y el credo de Nicea. El credo de los apóstoles es un credo largo, pero un credo corto, que resume la fe de nuestros primeros padres apóstoles. Y el credo de Nicea es un credo más largo, con más contenido teológico, que explica sobre todo la procedencia del Hijo y algunos otros misterios de la fe. Después del credo viene la oración de los fieles. La oración de los fieles no es la oración donde cada uno viene a decir cuál es su problema. En eso realmente se nos ha convertido y es una desviación. Porque no venimos a hacer la oración de los fieles como si... O sea, la misa no es un asunto individual.
sino una celebración de la iglesia. Entonces, hay personas que puede ser que se molesten porque el padre no le dijo el nombre de su difunto. Y hace un problema enorme. Pero claro, si tú eres parte de la iglesia, en esa oración de los fieles, que es tu oración de los fieles, tú traes como intención rezar por ese difunto particular, pues rezaste por el difunto particular. ¿Sí? No porque se haya dicho el nombre del difunto, la oración haya sido más o menos efectiva. Ahora, cada misa se ofrece por una intención. El sacerdote tiene una sola intención, y es la intención que meses antes una persona ha dicho: yo quiero que la misa de 7 de la noche se ofrezca por esta intención en particular. Y una sola intención por esa misa. Repito, en algunas iglesias se han ido introduciendo en la oración de los fieles un montón de nombres, ¿verdad? Y digo que parece que está muy bien, porque qué bueno el Padre que lo permite todo, pero realmente no es necesario. Porque la misa, que es la oración más perfecta, da para 1 y para 100 difuntos.